Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Así es, chicos hermosos. Dios cuida de nosotros. En todo momento, Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Y esa es la confianza que tenemos en Él. En que si Él nos oye, ¿verdad? Pues también puede darnos todo lo que nosotros le pidamos. Y bueno, pues aquí estoy de nuevo. Estamos haciendo una continuación de los videos que hemos estado estudiando, ¿verdad? Como verán, la otra vez vimos un video acerca de las naturalezas, ¿verdad? De las dos naturalezas que habitan aquí en esta tierra. Por si acaso alguien no sabía, ¿verdad? Que estamos en un lugar donde estamos continuamente luchando, porque dentro de nosotros también existen esas naturalezas, la naturaleza del bien y la naturaleza del mal, ¿sí? Entonces siempre hay una decisión que tenemos que tomar. Y eso es lo interesante de conocer a Cristo, de conocer su palabra, de caminar con Él y de ir viendo todo lo que el Señor hace, ¿verdad? Y bueno, pues hoy en este mensaje, ¿verdad? Estamos aprendiendo que la palabra de Dios nos da, que Dios nos da, ¿verdad? Es una palabra eterna, es una palabra permanente, ¿verdad? Y que la Biblia no solo es un libro sagrado, sino que Él es todo, pero también es un libro que debe de ponerse por obra. O sea, además de que es sagrado, es un libro como un manual del fabricante que hay que nosotros poner por obra. Y bueno, estuvimos, como ya vimos, hablando acerca de las dos naturalezas. Descubrimos en el video pasado que por esa desobediencia del primer hombre y la primera mujer, vimos que la humanidad nace dividida entre el bien y el mal. Ningún ser humano desde que nace es totalmente bueno o totalmente malo. En el huerto del Edén había dos árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero el enemigo sabía que si comían del árbol del bien y del mal, iban a ser abiertos sus ojos, pero sin la madurez que se requiere para tomar
buenas decisiones, esto iba a ser contraproducente para todos, ¿sí? Entonces, ellos solo conocían el bien, todo el tiempo vivían como en una cajita de bendición, ¿verdad? En el huerto del Edén. Pero por la desobediencia a Dios cayeron en un mar de confusión y enseguida de su desobediencia cayó el miedo sobre ellos sin saber qué hacer. Adán y Eva descubrieron que cosechamos lo que sembramos más de lo que hemos sembrado. Eso es una ley. Ahora, después de haber sembrado, Dios siempre cumple sus promesas y también sus advertencias. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo del 16 al 19. Dios les había pedido que no comieran de ese árbol. Tenían todo el huerto para comer excepto de ese árbol. Y luego después de su desobediencia, ¿verdad? Dios los expulsa de la presencia y caen en la tierra, ¿no? Y comienzan una vida, pues, completamente diferente a la que estaban acostumbrados, ¿sí? Y ahí nace Abel y Caín, ¿verdad? Y Caín, Dios le advirtió que la obediencia siempre va a traer bendición, pero Caín permitió que su ira lo llenara y lo llevara a cometer un pecado terrible como el que fue matar a su hermano. Entonces, un pecado trae otro pecado. Comenzó con una desobediencia a Dios con los padres, que fue Adán y Eva, y de ahí pasó a una envidia de parte de los hermanos, ¿verdad? De Caín y de Abel, y tanta fue su ira de Caín que llegó a matar a Abel. Y ahí comenzó la muerte, entró la muerte, ¿verdad? A este mundo y con ello pues todas las personas también. Ahora con ello la maldad de los hombres aumentó y dio entrada también a la muerte porque la paga del pecado trae muerte. El pecado afligió a Dios porque atenta contra su propia naturaleza de Dios. Por eso Él siempre juzgará el pecado. No puede simplemente ignorarlo, ¿sí? Porque no podemos engañarnos, chicos. Dios es santo y Él no cohabita con el pecado, ¿sí? O estamos en Él o estamos en el pecado, estamos en el mundo, ¿sí? Ahora, pero la Biblia también nos habla de un hombre que halló gracia, y es al que nos vamos a referir en este día, halló gracia ante los ojos de Dios. Aun cuando Dios a veces tiene que permitir muertes, Dios siempre muestra su misericordia y obra con misericordia al tratar al mayor número de vidas. Pero desgraciadamente la ignorancia al lenguaje de Dios hace que la humanidad se pierda por la falta de conocimiento de Dios. Pero entonces, ¿qué cualidad tuvo que tener este hombre? ¿O de quién estamos hablando? Pues este día vamos a hablar acerca de Noé. ¿Sí lo saben? Yo creo que muchos desde chicos, ¿verdad? Han escuchado esa historia ya sea por películas o porque alguien se lo contó acerca de Noé y el arca, ¿verdad? ¿Qué es un arca? Pues un arca era como una caja, ni siquiera como un barco, sino una caja hecha de madera dirigida la obra por nuestro Dios. Él fue el que le dio el diseño a Noé para que la construyera. Pero esa arca fue muy importante porque esa arca iba a permitir que ellos se salvaran. Sí. Entonces, ¿qué cualidad tuvo Noé para hallar gracia delante de Dios? Y esta es la respuesta, chicos. Obediencia. Obediencia. La desobediencia fue la que abrió la puerta al pecado y al gobierno de Satanás en la tierra. Por lo tanto, solo la obediencia a lo que dice Dios es lo único que puede salvar a la humanidad de su progresiva caída. Dice Génesis 6:22, hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado. Entonces ahí está la clave de toda la vida, chicos.
¿Quién va a conocer mejor la vida de un ser humano que el mismo creador de la humanidad? ¿Quién va a conocer mejor la naturaleza o todo lo que existe sino el que la creó, ¿verdad? Entonces Noé mostró su carácter justo al hacer exactamente lo que Dios le había mandado, aun si el construir el arca pudo parecerle ridículo a él o a sus vecinos. Porque recuerden que Noé vivía pues con otras personas, ¿verdad? Vivía aquí en la tierra, vivía con otras personas. Entonces imaginen que de repente ustedes como padres de familia que habitan en una colonia, que tienen vecinos y que de repente Dios les mande a hacer un barco y no en la playa, sino aquí en la ciudad. ¿Ustedes lo harían? ¿Verdad? A veces nosotros como cristianos delante de otras personas les podemos parecer ridículos o fanáticos al negarnos a hacer lo que la mayoría de la gente hace. ¿A quién le ha pasado, verdad? De repente que pues vemos que las personas, por ejemplo, se emborrachan en alguna reunión o algo y te convidan a tomar una bebida y tú les dices, no, gracias, no bebo. Pues ahí inmediatamente, ¿cómo? No, pues aunque sea una, ¿no? O acompáñanos con una, ¿no? Y no. ¿Por qué razón? Porque nosotros valoramos este cuerpo físico. Nosotros ya nos dimos cuenta, algunas personas, de que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros lo debemos de conservar lo mejor saludablemente que podamos, ¿verdad? Hasta donde nos sea posible. Y por eso no tomamos cosas que pudieran perjudicar a nuestro organismo, ¿sí? O que nos ocasionaran alguna desviación en nuestras emociones, como lo es el alcohol, ¿verdad? O no contaminamos nuestros pulmones con tabaco, ¿verdad? Todas esas cosas que parecen tan sencillas que por, ahora sí por sentido común, los vamos dejando, nos van dejando de atraer esas cosas del mundo, ¿no? Y toda la gente pues se admira y se les hace pues ridículo, ¿no? Y sin embargo, nosotros no actuamos así. Primero actuamos así porque amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y segundo, porque hemos encontrado una mejor forma de vida que la de más personas, ¿sí? Al obedecerlo poco a poco hemos aprendido a confiar en Dios más allá de lo que podemos ver, hasta alcanzar a ver lo que Dios ve para nuestro futuro. Entonces es muy importante. Hay muchísima gente que hasta paga, ¿no? Porque alguien le diga lo que le va a suceder o lo que pudiera venirle en un futuro, ¿no? Todo el mundo anda viendo a ver como por medio de la adivinación y todas esas cosas. Y sin embargo, no se dan cuenta que todo está escrito en la Biblia. En la Biblia nosotros podemos encontrar lo que es la humanidad, lo que va a venir en el futuro, lo que dice Dios. Y qué mejor conocer a Dios, ¿sí? Que andar creyendo en otras cosas que es pura charlatanería, o sea, son puras mentiras, ¿sí? Entonces es más bien hay que creer a Dios. Ahora, al obedecerlo, como les decía, hemos aprendido pues a ver las cosas diferentes como Dios las ve. Ahora, por ser Noé un hombre que aprendió a confiar en Dios, le salvó la vida el confiar en Dios, chicos. Y no solo a él, sino también a toda su familia. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, es decir, nosotros y toda nuestra familia. Esto es tan importante. No solamente, esta es una promesa de Dios para nosotros, que si nosotros creemos en Jesús, también nuestra familia puede salvarse. Así como se salvó en el arca de Noé, también su familia, ¿sí? Eso es algo muy importante. Ahora, la Biblia dice que Dios no nos salva por las obras de justicia que nosotros hagamos. Esto quiere decir
que no nos salva por nuestras buenas obras o por ser buenos. Dios nos salva por creer en Jesucristo, en que Él vino para salvarnos. La fe tiene dos aristas o dos vertientes. Para que se produzca fe en nosotros, tenemos que creer, pero también tenemos que confiar, ¿sí? Y el creer es un don que Dios nos ha dado a toda la humanidad. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado una medida de fe a todas las personas, ¿sí? Pero aquí lo importante es saber en dónde vas a poner tu fe. Si tu fe nace del espíritu o si tu fe nace del alma. Si tu fe viene por el alma, pues vas a creer conforme a tus emociones, conforme a lo que tú hayas aprendido, lo que tú hayas conocido. Pero la fe que viene de parte de Dios es una fe espiritual, es una fe que viene por el espíritu, que no es por obras, sino que es un don, ¿sí? Un don puesto por Dios. Y es diferente, ¿sí? Ahora, el creer es un don de Dios, pero el confiar es producido a través del conocimiento de algo que tú has visto. Cuando tú comienzas a confiar en algo, es porque tú ya lo has probado y comprobado. O tú lo has visto en alguien, ¿no? Por ejemplo, una silla. Tú confías en que una silla te va a sostener. Cuando te llegas a un banco o llegas a algún lugar y te dicen, siéntese. Tú no dices, ¿será que la silla me soporte? No, tú te sientas, inmediatamente te sientas. No razonas si la silla te va a soportar o no. ¿Por qué? Porque has aprendido a confiar en las sillas. Porque has visto que las personas se sientan en una silla y no les pasa nada. Y cuando algo no conoces, ¿verdad? Es cuando tú desconfías, ¿sí? Entonces, por eso la fe lleva esta vertiente de confianza, ¿sí? Entonces, no es una fe, la fe que produce el Espíritu no es una fe ciega, no es una fe sin convicción, sino es una fe con convicción. ¿Y es por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer su perfecta voluntad en nosotros. ¿Sí? Entonces Dios ha dado eso y por eso nosotros aprendemos a confiar en el Señor. Ahora, a mayor cosas que nosotros hayamos vivido con Dios, donde hayamos visto su mano poderosa, su obra, nosotros más confianza vamos a tener en Él. Y es algo maravilloso, ¿sí? Ahora, en el tiempo de Noé, nada hacía pensar a los moradores de la tierra que se acercaba una tormenta. La Biblia dice que en aquellos días vapor subía de la corteza terrestre y era así como se regaba toda la tierra. Sin embargo, no obedeció a Dios. Sin Dios puso en él el querer como el hacer su perfecta voluntad. Todos en aquellos días podían haber sabido de un Dios que había creado todo, también de un Dios que era todopoderoso. Así que Noé obedeció todo lo que Dios le dijo que hiciera. Seguramente Noé tuvo muchas contrariedades como las tenemos hoy en día también los creyentes. Tal vez las personas creyeron que estaba loco cuando les dijo que Dios le había hablado y que le había dado instrucciones porque tal vez porque iba a haber una catástrofe, ¿sí? Y tal vez las personas se burlaron de él cuando él les dijo que Dios había dicho que abriría las fuentes de agua del cielo y de la tierra y que lo inundaría todo. Esto se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 9 al 22. Entonces, chicos, la obediencia es la piedra angular de nuestra fe. ¿Ustedes saben lo que es una piedra angular? Pues yo no sabía, hasta que alguien me explicó que una piedra angular es una piedra como en forma de triángulo que ponen los arquitectos o los ingenieros cuando construyen arcos. Si usted manda a hacer en su casa unos arcos,
ponen esa piedra en el centro del arco para que pueda sostener a todos los ladrillos para hacer esa forma de arco, ¿sí? Entonces, la piedra angular que sostiene nuestra fe en Dios es precisamente la obediencia. Y luego, en el momento del diluvio, la salvación física de la humanidad recayó en Noé y en su disposición a ser usado por Dios. Si Noé no haya creído, pues él y toda su familia hayan muerto, aunque Dios haya visto en Noé algo bueno, ¿verdad? Pues no lo iba a salvar por su bondad, ni porque era bueno, sino por haberle creído a Dios, por haberle obedecido. O sea, Noé le creyó y luego le obedeció. Y esto es muy interesante saberlo, ¿sí? Ahora, desgraciadamente, la puerta del arca se cerró y solo 8 personas de toda la humanidad se salvaron. Fíjese todos los animalitos cómo entraron al arca. Dios les ordenó que entraran y los animalitos obedecieron, ¿sí? Cuando el arca estuvo terminada, comenzaron a llegar la pareja de animalitos y todos entrando y entrando y entrando por obra de Dios, ¿verdad? Pero el hombre por el pecado, por haber comido de ese árbol de la ciencia de bien y de mal, tenemos el libre albedrío. Ahí es donde viene, donde entra ese famoso libre albedrío, que nosotros tenemos que decidir entre lo bueno y lo mal, ¿sí? Entonces por eso se tuvo que haber decidido. Y de seguro Noé estuvo pues advirtiéndole a la gente, predicándole a la gente y pidiéndole que de favor le ayudaran y que de favor entraran y que de favor, ¿verdad? Y no, desgraciadamente solamente 8 personas se salvaron de toda la humanidad. Al igual que en aquel tiempo, Dios nos advierte que hay una puerta de salvación en este tiempo, así como para Noé fue el arca, ¿verdad? Que después Dios cerró esa puerta. Había un tiempo de gracia y de salvación que terminó. Esa arca en aquella época simplemente se anticipaba al arca que ahora es nuestro Señor Jesucristo. Y la puerta de gracia para entrar a la salvación por medio de Cristo aún se encuentra abierta, chicos, para todo aquel que pueda creer que Jesucristo lo puede salvar. Y así como la confianza de Noé en Dios lo salvó a él y a toda su familia, ahora la fe que Dios nos ha dado por Jesucristo nuestro Señor también nos salva, y no solo de la muerte y destrucción de toda la humanidad o de todo lo físico, como nos enseña el libro de Apocalipsis, sino que también nos salva del pecado, que con ello nos salva de la muerte y condenación eterna. Un día Noé y su familia estaban obedeciendo a Dios, construyendo un arca, y días después estaban en medio del océano, flotando en las aguas. Esto está en Génesis 8:1, donde dice que Dios tuvo compasión del arca flotante en medio del océano después de haber destruido toda la tierra, e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces Dios se acordó de Noé y allá estaba el arquita flotando en el océano. Entonces Dios sopló ese viento sobre toda la tierra y se comenzó a secar el agua. Esto nos hace confiar que por más difíciles que sean las circunstancias, Dios siempre se acordará de aquellos en que han puesto en Él su confianza, y además tendrá misericordia de todos nosotros, ¿sí? Aunque tengamos muchas veces que esperar bajo la tormenta y las pruebas de la vida, en que Dios actúe y nos ayude. Pero debemos de confiar que así como rescató a Noé, también nosotros tenemos la esperanza de que nos rescate porque hemos creído en Él y porque hemos confiado en Él, ¿sí? Y esa fe, chicos, nada se las debe de quitar.
Si en algo tenemos que guardar dentro de nuestro corazón y proteger, es la fe. Es la fe en Jesús, es la fe en que lo que dice su palabra es verdad y que como Él lo dijo, Él lo va a cumplir, porque Dios no es un hombre para mentir, chicos. Tampoco no es un hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho. Lo que Dios dice, Él lo hace. Por eso debemos de confiar completamente en Él. Ahora, en aquel tiempo, por fin Noé pudo encallar con el arca en un monte seco. Y ustedes saben la historia. Envió una paloma y luego cuando regresó esta paloma traía en su piquito una ramita de olivo. Por lo tanto, Noé se dio cuenta que ya había pasado el peligro, pero aún no actuó por su propia cuenta, chicos. Él esperó hasta que Dios le autorizara a descender del arca. Esto es muy importante, aprender a caminar por la vida con Dios. A veces Dios te dice, avanza, haz lo que tienes que hacer, y otras veces Dios te dice simplemente, espera, que yo lo voy a hacer, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que depender mucho de obedecer a Dios, chicos, de obedecer las señales del Señor. Ahora, eso es lo que me motiva mucho predicar la palabra de Dios, porque el mandamiento de hablarles de Cristo a toda la gente, pues el Señor nos lo dio. Está muy clarísimo en Mateo, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. ¿Verdad? Entonces, a todos aquellos que le hemos entregado la vida a Cristo, tenemos el deber, la obligación, la necesidad, como usted le quiera decir, el gusto de compartir la verdad del Evangelio. Compartir esas buenas noticias a todas las personas de que hay un Dios que nos ama y que nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, no se muera, que tenga vida eterna, ¿sí? Entonces es un regalo tan maravilloso y esa puerta de oportunidad aún está abierta. Desde que Jesús se fue al cielo hace más de 2000 años y aún esa gracia de salvación, aún está Dios abierta esa puerta. Pero también la Biblia nos enseña que llega el momento en que Dios cierra esa puerta de gracia. Y lo mismo que sucedió con el arca de Noé, va a suceder en algún día en estos tiempos, de que Dios va a cerrar esa puerta de gracia que se llama Jesucristo y ya nadie más va a entrar. Todas las personas van a morir con sus delitos y pecados y todo lo que conlleva a la muerte espiritual, que le llaman infierno, ¿verdad? Que es la separación completa de Dios, ¿sí? Ahora, otro punto que vemos de mucha trascendencia en esta historia, chicos, es que lo primero que hizo Noé al abandonar el arca fue preparar un altar para ofrecer una ofrenda de agradecimiento por su salvación, ¿sí? Él y su familia adoraron a Dios y eso nunca debemos de olvidar. Después de que hemos pasado por una crisis de cualquier índole o por una prueba o por alguna situación difícil, hay que ser agradecidos. Hay que darle gracias a Dios, hay que adorarlo, ¿sí? Entonces, aquí hay dos puntos importantes que acabamos de aprender. Pues una, aprender a confiar en Dios y esperar, ¿verdad? A que Él nos dé el siguiente paso, a que Él nos dé la autorización de seguir adelante, que era lo que les decía que es por lo que a mí me motiva mucho el poder compartir de Cristo a todas las personas. Una, porque es una orden que Dios nos ha dado a todos los que le hemos entregado la vida a Cristo, pero también para que las personas puedan conocerlo. Porque a mí me duele en mi corazón. Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿y cómo sabrán si no hay nadie quien les diga? ¿Cómo conocerán si no hay nadie quien les predique? Y yo digo, ¿cómo entenderán la voz de Dios si no hay nadie que les explique cómo habla Dios o cómo es Dios? ¿Verdad? Claro que cuando tú le entregas la vida a Cristo, recibes el Espíritu Santo.
aunque no sientas nada. Hay gente que cuando recibe a Jesús, que hacemos la oración para que reciba a Jesús, hay personas que nos platican que sintieron pues una paz o sintieron mucha alegría o sintieron de repente un calorcito. Hay gente que sintió hasta una mano espiritual que los tocó. Cada persona tiene su sentir, vamos, ¿sí? Su sentir espiritual de Dios, ¿sí? Es algo muy personal. Pero lo más importante es que aunque después de esa oración la persona no sienta nada, debe de tener la confianza y la creencia, la convicción de que hizo algo muy poderoso Dios en esa persona. Le limpió su corazón del pecado y el Espíritu Santo entró a su espíritu, ¿verdad? Para poderla dirigir, ¿sí? Entonces Dios da de su Espíritu Santo para que lo conozcamos. Y ahora, cada vez que lea la Biblia, la persona va a leer la palabra de Dios y va a entender más de lo que está en ella escrita después de haberle entregado la vida a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro espiritual que es para los hijos de Dios, la Biblia. Y si tú eres hijo de Dios, pues vas a entender el lenguaje de tu Padre, porque el Espíritu Santo se va a revelar a ti y va a revelarte todo lo que Dios te quiera decir personalmente a ti. Entonces, todo esto es una relación personal de Dios con cada quien. Y nosotros solo damos el empujoncito para que Dios los conozca, para que ustedes conozcan a Dios y para que Dios los acepte, ¿sí? Entonces, él y su familia adoraron a Dios. Noé adoró a Dios después de que lo salvó en agradecimiento. Y Dios les hizo una promesa, chicos. Esto está en Génesis 8:22, que dice que mientras la tierra existiera, siempre habría siembras y cosechas, siempre habría calor y frío, y siempre habría invierno y verano, y también noche y día. Esa fue las promesas que Dios les dio. Y así Dios bendijo a Noé, ¿sí? Con esta seguridad que le dio, ¿sí? Y también a sus hijos. Y dijo, quiero que tengan muchos hijos y que sus descendientes llenen la tierra. Los hijos chicos desde entonces son bendecidos, ¿sí? Siempre serán los hijos una bendición para todas las personas, aunque hay gente que no lo crea así. Ustedes saben que por el pecado, toda la gente, bueno, mucha gente cree que los hijos no aportan nada bueno y que solo vienen a ocupar un espacio en una familia y a ocupar gastos. Y no, Dios no lo ve desde ese ángulo. Para Dios los hijos son una bendición y así nosotros lo debemos de creer. Y cuando ya tú tienes hijos y yo que soy abuelita, que tengo nietos y todo, yo veo claramente la bendición que son mis hijos, ¿sí? Porque llegará el día en que tú no tienes más fuerzas para trabajar como antes y si tienes varios hijos, esa carga que tú vas a hacer cuando estés viejito va a ser sostenida por tus hijos. Entonces todos vamos hacia allá. Y si nosotros no tenemos hijos, como en algunos países que dejaron de tener hijos y todo, ¿y sabe qué sucedió también? mm, Están viviendo por falta de producción en los campos, en todas las áreas, en las empresas, y por eso de repente usted verá que países abren las fronteras libremente y dicen cualquier persona que guste venir a nuestro país es bien recibida sin ninguna visa, sin ningún pasaporte, de repente, que pueden entrar, ¿para qué? Para trabajar. Porque la mano de obra no hay. ¿Por qué? Porque esos países ya hay pura gente ancianita que ya no puede tener hijos. Y los pequeños que hay, los niños que hay, son muy poquitos. Entonces sí hay países donde les pagan porque tengan hijos, ¿sí? Es algo bien tremendo. O los mantiene el gobierno, de plano, a los que quieran tener hijos. Porque es muy importante que todo lo que Dios ha bendecido se siga dando y que el hombre no manipule las cosas que Dios nos ha dictaminado, nos ha dicho, ¿sí?
Aquí vimos cómo Dios promete y bendice y también da mandamientos. Nosotros al leer la Biblia es bueno aprender a distinguir esto, chicos. La Biblia es un manual de vida, en ella está escrita cómo Dios quiere que nosotros vivamos, cómo Dios piensa, cómo Dios dice, ¿verdad? Y también está escrito cómo es la humanidad, qué hizo la humanidad y cómo piensa la humanidad. Por eso es importante escudriñar las escrituras. Su palabra me enseña todo lo que debo de saber, porque lo que no deba de saber yo, que no haga provecho para mi vida, la Biblia no lo dice. Pero todo lo que está escrito en la Biblia es porque es muy importante para todos nosotros los humanos, sí, como seres humanos. La Biblia también es un libro de promesas y de bendiciones, pero también de mandamientos, chicos. Hay mucha gente que piensa que la Biblia solo son mandamientos y no. En la Biblia también hay promesas y también hay bendiciones, pero hay que aprender a distinguirlas. Y hoy yo les voy a dar un tip para que ustedes puedan aprender a distinguir entre lo que es una promesa de Dios o lo que es una bendición o lo que es un mandamiento. Y ustedes lo puedan poner por obra cada vez que lean su Biblia. Ustedes van a leer y ustedes se van a dar cuenta si es una promesa de Dios o si Dios les está dando un mandamiento o una orden o si Dios los está bendiciendo, ¿sí? Entonces, las promesas de Dios son palabras que Dios da y que nosotros recibimos cuando leemos la Biblia y nos son reveladas por el Espíritu Santo. Él mismo nos dará convicción del cumplimiento de esas promesas. Por ejemplo, Dios dice que todo aquel que crea en Jesucristo tendrá vida eterna. Y muchas personas nos dicen a nosotros como cristianos, ¿y tú cuando mueras, estás segura que vas a ir al cielo? Y nosotros le decimos sí. ¿Pero por qué estás segura que vas a ir al cielo? Pues porque Dios lo dijo. Pero ¿quién te da la seguridad de lo que está escrito ahí haya sido Dios? Precisamente porque nos da el Espíritu Santo la convicción de lo que Dios dice es verdad. ¿Sí? Entonces hay dentro del corazón, gracias al Espíritu Santo, hay una seguridad de salvación. ¿Sí? Y si usted le pregunta a cualquier otra persona que practique otra religión, usted pregúntele si cuando muera ellos creen que van al cielo. Y muchos dirán, pues yo espero que sí. O muchos dirán, pues yo creo que sí, porque he hecho muchas cosas buenas. Usted le pregunta, ¿y por qué? Porque me he portado bien, ¿sí? Entonces todo el mundo de repente piensa eso, como cuando usted le pregunta que si ellos saben que hay hijos de Dios. Y todo el mundo dice, sí, yo soy hijo de Dios. Y sin embargo, al escudriñar las escrituras nos damos cuenta que no todos son hijos de Dios. Hay creación de Dios y hay hijos de Dios, así como existen dos naturalezas, la naturaleza del bien, la naturaleza del mal. ¿Sí? También hay hijos y también no hay hijos. ¿Sí? Todo esto estriba en eso que está escrito en la Biblia. Total de que tiene que haber convicción en nuestro corazón y esa convicción la da el Espíritu Santo. Él es el que nos da convicción del cumplimiento de las promesas que aparecen en la Biblia. Ahora, las promesas no son responsabilidad de que se cumplan de nosotros. O sea, cuando Dios te da una promesa, no tiene que ser porque tú te portes bien para que te la dé o para que se cumpla. No, cuando Dios te da una promesa es porque Él ya ha dado su palabra y Él mismo hará que se cumpla. Ahora, las bendiciones se diferencian de las promesas en que por una promesa puede ser para formarnos carácter y una bendición Dios la da para felicitarnos o para alabarnos. Porque la palabra bendecir significa bien decir de algo o de alguien. Esa es la diferencia, chicos. Una promesa puede ser
para, así como cuando tú le dices a un hijo, ¿verdad? Si te portas bien, te voy a llevar al cine. O si sacas buenas calificaciones en la escuela, te voy a llevar de vacaciones a la playa. Esa es una promesa de bien, una promesa de bendición. Pero también hay otro tipo de promesas que les puedes dar como padre a tus hijos, ¿no es cierto? De que si no cumples con tus tareas, ¿verdad? Antes de cenar, te va a tocar lavar los trastes. También esa es otra promesa, ¿no? Esta también es una promesa, pero dice, quien la tiene que supervisar para que se cumpla, somos nosotros. Es muy importante que el supervisor que dio la promesa también la cumpla. Y no se puede hacer una promesa y no cumplirla, porque los niños no se les formará correctamente su carácter. Así que promesas de bendición o promesas de disciplina, ambas se deben de cumplir y supervisar el trabajo. Ahora un mandamiento no es una opción. Aquí un mandamiento no es una promesa, un mandamiento es una orden. Tampoco es una sugerencia. Por ejemplo, cuando tú le dices a uno de tus hijos, cuando termines tu tarea, quiero que por favor laves los platos. Esta es una orden directa. Y desde pequeños los niños es importante que les demos esta formación de valores. Cuando se les bendice, cuando se les promete algo y cuando se les manda algo. Entonces, si tú quieres bendecir a tus hijos es muy bueno y es hablarles bendiciones, es decirles, es bien decir de ellos, es decir, qué hermoso hijo eres, qué bonito carácter tienes, qué bonito escribes. ¡Qué bien trabajas! Muchas gracias porque lavaste los platos. Todas estas son palabras de bendición para nuestros hijos. Cuando agradecemos, cuando los reconocemos, cuando los levantamos, ¿verdad? Cuando les damos ánimo para que sigan adelante, todas estas son bendiciones. Promesas, pues ya las vimos, es si tú haces esto, yo te voy a dar esto. O simplemente sin que tengan que hacer algo, porque Dios también promete muchas veces sin que nosotros tengamos que hacer algo, simplemente porque nos ama, ¿sí? Entonces te voy a comprar, por ejemplo, no sé, ese juguete que te gustó tanto. Y los hijos se ponen bien felices y, ay, gracias, mamá. O te voy a llevar al cine, ¿verdad? El sábado te llevo al cine o así. Y eso también son promesas. Te voy a llevar al parque, te voy a comprar una nieve, sin que nada hagan, ¿sí? Para merecerlo, también eso es importante, ¿sí? Y un mandato es, necesito que hagas esto, por favor. Esa es una orden, un mandato. Y que ellos aprendan a distinguir. Ahora, nunca de los nunca hay que pegarle a un niño sin explicarle por qué lo vas a castigar. ¿Sí? Ahora, a veces no es necesario pegar a los niños. Los niños son sumamente inteligentes, no necesitan que les peguen. Es bueno hablar con ellos, mirarlos de frente y explicarles. Desde muy chiquitos ellos entienden. Ahora, si tú les explicas esto, lo que son las promesas, lo que son las bendiciones, lo que son las órdenes o mandamientos, ellos van a saber cuál es el tono de voz que tú vas a usar para cada situación. Y ellos van a aprender a obedecer, ¿verdad? En el momento que escuchan tu tono de voz, ¿sí? A obedecer, a agradecer, a bendecirte también a ti. Y tú también puedes enseñarlos desde chiquitos a que te bendigan. Dame una bendición, mi amor. A ver, ¿qué me quiere decir? Y ya, pues que tú eres la mamá más linda del mundo. Ay, muchas gracias, mi amor. O que te va a ir bien en tu trabajo y te veo al ratito. Muchas gracias, mi amor. A ti también te va bien en la escuela. Y así, aprender a bendecirnos unos a otros. Dios quiere que lo hagamos. Ahora, en la historia de Noé, dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y luego dijo Dios
que los iba a destruir a todos, pero luego vio a Noé y le gustó su buena conducta. Esto es importante también saberlo, chicos, de que Dios no pasamos desapercibidos a Él. Dios nos ve y Dios ve a cada uno. Y más importante, Dios conoce tu corazón, ¿sí? Ahora Dios continuamente está viendo a toda la humanidad. Dice la Biblia que está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? También la Biblia dice que se acercó Dios a Noé y le contó sus planes. Y esto, ojo chicos, aquí también, si la Biblia nos habla de ello, también a nosotros Dios podría venir y contarnos sus planes, los planes que tiene para ti, los planes que tiene para tu familia. Solamente tenemos que aprender el lenguaje de Dios. Y eso se da por medio de la práctica. Lo mismo que tú aprendes un idioma, que no es nada fácil, empiezas a estudiar inglés, ¿sí? Y no lo aprendes de un día para otro. Pasa tiempo. Lo mismo sucede con el lenguaje de nuestro Señor. No te desesperes. Poco a poco vas a ir entendiendo cómo habla Dios. Y vas a ir entendiendo y va a ser una bendición, porque entonces vas a poder platicar con Él y vas a escuchar lo que Él te responda. Es algo muy bonito, ¿sí? Dios habla a tu corazón, no te habla con español. Y sin embargo le entiendes, ¿sí? O te puede hablar a tu pensamiento también, ¿sí? O te puede hablar al sentimiento. O Dios usa mil de formas. Te puede hablar también con dibujos, te puede hablar con sueños, te puede hablar también ¿cómo más? Con predicaciones, por medio de ahorita que yo te estoy hablando de la palabra, probablemente tú entiendas algo que Dios te quiere decir a ti, ¿verdad? Personalmente. Entonces la palabra no es para tu comadre, no es para tu hermana, no es para tu esposo, no es para tu hijo. Muchas veces esta palabra es para ti, ¿verdad? Y bueno, entonces Dios a Noé le dio la tarea de construir el arca que lo salvaría a él y a su familia, pero también a todo aquel que pudiera creer en lo que sucedería. Y Noé siguió al pie de la letra la instrucción de Dios. Lo mismo sucede con nosotros, chicos. La Biblia tiene instrucciones para seguir al pie de la letra. En ello muchas veces nos puede ir la vida si las obedecemos. Cuando Dios les dijo a Noé que podía salir del arca, salió. También esto es muy importante. Noé no iba delante de Dios, ni decidía ni tampoco muy atrás de él. Génesis 8:15 nos enseña eso, que Noé esperó la dirección de Dios. Cuando decidimos seguir a Jesús, debemos de hacer como cuando Él nos diga que hagamos cada cosa. Los mandamientos y decretos que le dio Dios se han cumplido hasta la fecha en el tiempo de Noé. Entonces también en las palabras que Dios nos dé a nosotros va a llegar el tiempo de su cumplimiento, chicos. Porque como les digo, Dios no miente y todo lo que Él dice es verdad. Ahora, dijo Dios, estableceré un pacto con Noé y todos sus descendientes. Un pacto es más que un contrato. Un contrato es se comprometen ambas personas en ciertas cláusulas que llegan a ellos mismos a elaborar en ese contrato, mientras que en un pacto, el que pacta es el que hace el compromiso y absorbe toda la responsabilidad de lo que promete. Por lo regular, el que pacta da una prenda o da una señal para respaldar su pacto. Con el arco iris recordamos el pacto que Dios dio a Noé de que no volvería a destruir toda la tierra por medio del agua. Esto está en Génesis capítulo 9, versículo 17. Esto nos enseña que las promesas de Dios significan la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque nuestras circunstancias de vida a veces se vean muy oscuras, siempre podremos descansar en su fiel palabra. Y de la misma manera en que Dios
no condujo a Noé en medio de la tormenta para después olvidarlo, tampoco Dios nos ha traído a este punto de nuestra vida para olvidarnos, chicos. Cuando hemos entregado nuestra vida a Dios, Él nunca nos dejará ni nos abandonará. El Salmo 139 del 7 al 10 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Con esta confianza revelada por las Escrituras, podemos decir hoy que confiamos plenamente en el Señor para siempre y saber que ninguna persona que ama a Dios y se mantenga fiel a Dios será pasada por alto en la seguridad que Dios nos da, chicos. Y con esto, pues yo les quiero dejar, ¿verdad? Que la confianza que Dios nos ha dado en su salvación y en todo lo que dice su palabra, nada, nada ni nadie la puede quitar. Y que no nos trajo hasta aquí para que nosotros creyéramos en Él, para que nosotros le entregáramos la vida y para que nos dejara abandonados a media vida. No. Dios está al pendiente de cada uno y también de los procesos por los cuales tenemos que pasar para que la imagen de Jesucristo sea formada en todos nosotros, para gloria del nombre de Dios y para dicha también de nosotros. Y bueno, vamos a orar, chicos, por esta palabra. Vamos a darle gracias, Padre, por esta palabra que nos enseña a confiar en ti, porque fuera de ti no hay nada. Pero gracias a ti tenemos salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, si esta es la primera vez que ves un video como este y te gustaría hoy entregar la vida a Jesús, me gustaría que me permitieras hacer una oración contigo. Como a mí alguna vez me presentaron a Jesús, hoy yo también quiero presentarte a Jesús, que es el Hijo de Dios. Él fue el que un día vino, nació, vivió y murió por todos nosotros. Y nos ha pedido a todas las personas que les aseguremos que si creen en Él los va a salvar de todo pecado y de la muerte y condenación eterna. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, en la Biblia lenguaje actual dice: pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es su dueño, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el dueño, Dios nos salvará. Oremos, repitan conmigo. Señor Jesús, en este día yo reconozco y creo que tú eres Dios y que tú viniste a esta tierra para salvarme. Señor, también te confieso que yo sé que soy pecador y que por mis propios medios yo no podría salvarme, no podría ir al cielo, no podría tener vida eterna. Pero yo creo y confieso que gracias a ti, ahora yo puedo tener vida eterna, porque yo creo en ti. Yo sé que Dios un día te resucitó y que así como te resucitó a ti, yo creo que también Dios me resucitará a mí para vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, pues yo estoy muy contenta porque para esto trabajo, para esto no, yo predico, para que las personas puedan conocer a Dios un poquito más, que juntos podamos conocerlo más y también para que puedan entregarle la vida a Jesucristo y que así como esa arca de Noé que salvó a tanta gente, pues también puedas salvar Jesucristo
a toda la gente para que se salve y que tengan vida eterna. Y bueno, pues es todo por hoy. Muchas gracias por ver mis videos. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día y si Dios quiere, próximamente les vuelvo a hablar en otro video. Hasta pronto.